Tengo hambre de ti, transformame. Miércoles 7:14 de la noche. Hoy 8 de mayo 2019. Hoy cumplimos el Peque y yo 2 años. 2 años como 2 años juntos. Y pues bueno, vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a captarlo. ¡Alan! ¡Saluda! Ok, ahí está el Peque. Hoy es un día especial porque después de 2 años de estar como padre, cumplimos 2 años de estar juntos. Sí. Hoy no quería hablar, pero es un día muy importante. Sí. Y tiene que ver con todos los acontecimientos que se están viniendo. A ver, vamos a enfocar al Peque. Bueno, el Peque está jugando. Vamos a tomar. Ya nos aseguramos que está bien. Vamos ahorita a compartir un tema muy importante. Sí. ¿Qué está sucediendo? Sí, ok, saludos a todos. Sí, estamos aquí celebrando, festejando 2 años, 2 años de estar con el Peque. Sí, saludos, Ángel. Isabel, ¿qué tal, Isabel? Isabel, mira lo que hay aquí. Te dije que le iba a comprar el pastel. Acá, ¿dónde está? Acá. A ver si le gusta el Peque. En fin. Ok, saludos, Isabel. Ok, bueno. Saludos. Seca. Bueno, es un día importante. Son 2 años y cumplimos el Peque y yo. Y han pasado muchas cosas. Sí. Y bueno, para todos los que me conocen, desde... ¿Por qué lo quiero registrar? A ver. ¿Por qué quiero hacer este video? Ok. Creo que algo hice mal. Pues estamos de vuelta. Cuando me llegó, cuando entendí que cumplía 2 años, sí dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a festejar con el Peque o salgo a trabajar? Y dije, bueno, ¿qué hago? Sí, porque yo por lo general salgo los fines de semana con mi Peque y el fin de semana es para mi hijo, para mi familia. Entonces dije, bueno, ok, vi las publicaciones, sí, y dije, no, bueno, hay que hacer un live. Un live, ¿por qué? Porque el hecho de que mi Peque, que allá está. ¿Dónde estás, Peque? Ok, ahí está. Ahí se va a jugar. El hecho de que mi Peque esté conmigo representa una victoria. ¿Por qué representa una victoria? Porque el hecho de que el Peque haya vuelto a mí, sí, después de haber obedecido a lo que dice Esdras 10, cuando fui por segunda ocasión a mi encuentro, yo entendí que tenía que separarme de mi mujer.
Y cuando entendí que tenía que hacerlo, sí, y obedecí, me costó mucho tiempo obedecer, sí, las cosas se fueron dando solas prácticamente cuando yo tomé la decisión de dejarla. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, Dios empieza a tomar posesión de ti, empieza a cristalizar el plan que tiene para tu vida con tu obediencia. Entonces, cuando dice el primer mandamiento, que amarás a Dios sobre todas las cosas, se te hace referencia a lo que pasó en el Edén. Lo que no hizo Adán. ¿Qué fue lo que no hizo Adán? Adán, sí, prefirió a Eva antes, sí, que consultar a Dios. Entonces, por llamarlo así, por sintetizarlo así, hay mucha información referente a eso. Entonces, cuando tú amas a Dios, Dios te dice, ok, o amas las cosas del mundo, o amas tu vicio, negocio, o me amas a mí. Sí, tú tienes que despojarte de todo lo que a Dios no le agrada. Y si tú eres de esas personas, ok, le bajé un poco. Si tú eres de esas personas que te casaste o te uniste con una mujer sin pedirle permiso a Dios, sí, va a llegar un momento que no es una mujer que Dios te la dio, va a llegar un momento que Dios te va a decir, apártate de ella, ya sea tu mujer o tu esposo, según sea el caso. En mi caso fue que tenía que apartarme de mi mujer. Tengo que dar esta introducción para dar a entender, sí, que una vez que tú tomas la decisión de hacerle caso a Dios, el enemigo se va contra ti y Dios empieza a formarte, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque tienes que pasar un proceso o un tiempo de angustia o pasar tu desierto para que luego Dios te utilice. ¿Por qué digo esto? Si voy a adelantarme un poco. Porque lo que viene para el mundo a través de la guerra es precisamente un tiempo de angustia o un desierto para que la iglesia de Dios sea preparada, sí, antes de ser llevada al reino de Dios. Entonces, ¿en qué tiene que ver los acontecimientos que estamos viendo ahorita? Sí, referente a la guerra contra Israel que inició en Venezuela, porque por causa de Venezuela es que los demás países sí se fueron contra Israel. Quien no lo entienda así necesitaría analizar bien. Sí, porque una vez que dijo Donald Trump que iba a invadir Venezuela, pum, se le va la Liga Árabe o se le va el grupo Hamas en Gaza con todo contra Israel. Y ellos abrieron, sí, o mostraron al mundo la debilidad que tiene Israel, sí, dentro de su sistema de defensa, que son con pequeños misiles, sí, de corto alcance, le hizo un daño terrible a Israel. Entonces, todo esto que estamos viendo, sí, en contra de Israel es a causa de que Estados Unidos amenazó que iba a invadir Venezuela. Sí, el 30 de abril dice Juan Guaidó, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, Juan Guaidó dice, ok, el 1 de mayo es hoy. Sí, entonces, ¿qué pasa el día 1 de mayo? Sí, se manifiesta el pueblo venezolano. ¿Y qué pasa el 4 para el 5 de mayo? Que el día 1 de mayo, sí, es una fecha Illuminati de rituales. Y el día 5 de mayo es la fecha, sí, de aniversario de los Illuminati o la masonería. Sí, entonces son fechas importantes. ¿Qué pasa? Sí, después que Estados Unidos amenaza con invadir Venezuela, ¡pum!, se van con todo contra Israel. Sí, la guerra es mundial, tiene que ser en ambos continentes. Sí, entonces lo que yo tengo que compartir, parte de mi testimonio, para dar a entender cómo es que Dios forja a un hombre para algún ministerio, sea profeta, maestro, evangelista, lo que sea, cualquiera de los 5 ministerios. Sí, tengo que compartir parte de lo que yo viví, la persecución que yo viví, para dar a entender qué es lo que viene para la iglesia. Si no puedo hablar por hablar, tengo que hablar conforme a mi testimonio. Entonces, lo que viene para el mundo, sí, sabemos que es la guerra. Acabo de compartir una publicación del mensaje subliminal de American Horror Story, sí, donde habla de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Viene un tiempo de angustia para el mundo y para la iglesia, donde la iglesia tiene que ser procesada, sí, quitar Dios lo que no le interesa, lo que no le gusta, para que puedan ser utilizados en la última gran cosecha. Entonces esto tiene que ver con mi testimonio, y para allá voy. El Peque y yo cumplimos 2 años, hoy, 8 de mayo. Sí,
el día 8 de marzo, sí, de este año también cumplí 6 años de haberme bautizado. ¿Qué tiene que ver el número 8 en mi vida? Sí, que en el octavo día, o el día octavo, o el octavo día, sí, para Dios, conforme enseña el libro de Enoch, para Dios significa un reinicio. El octavo día es también el primer día para Dios. Es decir, que el octavo día es un reinicio. Sí, ¿qué es lo que estamos viendo al final de los 6.000 años? 120 jubileos por 50 años, que es un jubileo es igual a 6.000 años. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Un reinicio. ¿Sí? ¿Por qué hace 2, 3, 4 años, 10 años Israel seguía en guerra y como si nada? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace distinto, sí, esta incursión, sí, del grupo Hamas contra Israel? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué tiene que ver todos los acontecimientos que se están dando en el mundo? Para ti que tal vez están en el mundo y estás viendo este video. Sí, este video está más dirigido para la gente del mundo que para la propia iglesia. Por los estudios, por la información, por los libros que nosotros o que yo analizo y por mis publicaciones que hago. ¿Qué tiene que ver? Sí. En el antiguo voy a resaltar, voy a tratar de decirlo con palabras simples para que la gente del mundo entienda o se dé una idea por qué razón viene la Tercera Guerra Mundial durante esta generación o este tiempo. ¿Por qué no fue en la generación pasada? ¿Por qué no fue en la próxima generación? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, sí, Dios decretó 120 años antes de mandar su juicio. Sí. En el libro de Génesis 6, 120 jubileos por 50 años, un jubileo es igual a 6.000 años. Vámonos a Génesis 6, ¿qué pasó en Génesis 6? Con la maldad de los hombres. Sí, el hombre o los ángeles de Dios se rebelaron contra Dios. Los ángeles o jueces o vigilantes que Dios mandó sobre los hombres a la tierra pecaron y se metieron con las hijas de los hombres y los hombres se corrompieron. Toda la creación estaba en rebeldía contra Dios, excepto un pregonero de justicia, Noé. ¿Qué tiene que ver la guerra con la Biblia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Y aún más los otros libros que menciona la Biblia. Y aún libros que no están dentro de la Biblia. ¿Qué enseña? Enseña que Dios decretó en el Antiguo Testamento 120 años. Sí, antes de mandar su diluvio. Al finalizar los 120 años vino el juicio de Dios, arrasó. ¿Qué tiene que ver eso en el Nuevo Testamento con nuestra generación en este tiempo? ¿Qué tiene que ver? Sí, mediante el estudio, sí, de la palabra, sí, ok, no tengo una base, voy a tener que hacerlo así. Es lo mismo que pasó en la antigüedad, está pasando nuevamente. ¿A qué te refieres, Romeo? Sí, después de la venida de Jesús, por medio de mucho estudio, sí, el estudio lo tengo en mi álbum, uno de mis álbumes, ahorita lo comparto. Sí, después de la llegada del Mesías, al cumplir 5.500 años, sí, se cumple la profecía y viene el Mesías. Eso está escrito en el libro de Adán y Eva, y eso está escrito en el Evangelio de Nicodemo. El Evangelio de Nicodemo enseña que al finalizar y que una vez que Jesús murió, ¿sí?, va Poncio Pilato, ¿sí?, y va con los sacerdotes, los maestros de la ley, dice, oigan, díganme qué es lo que pasa aquí. ¿Sí? Y van los rabinos, abren los libros conforme a sus tradiciones, ¿sí?, y empiezan a leer, ¿sí?, y ahí confirma que al finalizar los 5.500 años el Mesías viene. ¿Ya se terminó? ¿Ya se acabó? ¿Dónde está el pequeño? Ok, aquí es por 30 minutos. Permítame. Peque, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir? Hey, ¿vas a seguir? ¿Sí? Ok, el Peque va a seguir jugando. Otra vez, otra media hora. Entonces, eso lo enseña. Un momento. ¿Vale? Ok. ¿Cuál es tu nombre? Vale. Fernando. Está pendiente. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Adán y Eva enseña que después de 5 días y medio,
Si tengo que compartir esta información para dar entendimiento a los 120 jubileos. Al finalizar los 5 días y medio, que son 5.500 años, en el libro de Adán y Eva enseña sí que iba a venir el Mesías. En el libro de Nicodemo confirma lo que dice esa enseñanza. Al venir el Mesías empieza una contabilidad al venir el Mesías, al finalizar los 5.500 años, empiezan a contabilizarse 120 jubileos. Sí. Al contabilizarse los 120 jubileos, que son los 6.000 años, viene nuevamente un juicio. Por esa razón es que tanto en el Antiguo Testamento, sí, después de 120 años, como en el Nuevo Testamento, después de 120 jubileos, 6.000 años, sí, viene nuevamente un juicio. Por esa razón es que estamos viendo, sí, que viene la guerra para Israel, donde el libro de Melquisedec enseña que al finalizar, que la venida del Mesías es en la fiesta de otoño. Sí, entonces, este video es para celebrar, sí, 2 años con mi peque. Sí, pero ¿qué pasó durante esos 2 años? Una persecución. Sí, entonces, una vez que tú, vuelvo al tema, una vez que tú haces caso, sí, al primer gran mandamiento de parte de Dios, sí, el enemigo se te va con todo, porque empiezas a ser procesado. Sí, cuando yo dije, ok, tengo que separarme, sí, pum, el peque lo apartan de mí, se lo llevan hasta México. Sí, 7 días antes del día de hoy, 8 de mayo, hace 2 años, sí, Dios manda palabra y me dice, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. 7 días después, un 8 de mayo como el día de hoy, el peque me lo entregan. ¿A qué voy con todo esto? Sí, que una vez que tú haces la voluntad de Dios, empieza una guerra. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Sí, viene una separación con mi esposa, con mi mujer. Mi mujer toma la decisión de irse de donde yo vivo, de llevárselo. Sí. Ay, otra vez. Y al llevárselo, lo aparta de mí. Sí, con el tiempo supe que se lo llevó hasta México, yo viviendo en Tabasco. Entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sí, para aquella persona que en su momento me hizo una consulta, ¿qué es lo que tienes que hacer para que las cosas se den a tu favor? Sí. Yo no sabía dónde estaba mi hijo. Ok, este es de Moca. Un frappé de Moca. Riquísimo. Estoy esperando al peque ahorita que venga, pero bueno, media hora más, va a tardar más. Entonces, el enemigo siempre se te va a ir con todo para que tú dejes de hacer la voluntad de Dios. En mi caso, sí, dejé el problema, o mi problema, sí, en las manos de Dios, y yo tuve que continuar. Sí. No me puse a llorar, no hice nada. Simplemente comprendí que no estaba a mi alcance, no sabía dónde estaba mi hijo. Sí, no sabía dónde estaba la mamá de mi hijo, no sabía cómo estaba pasando mi hijo, cómo la estaba pasando. Yo no sabía nada de mi hijo. Y bueno, Dios, está en tus manos. Dejé ese asunto en sus manos y yo me puse a estudiar. Por eso mis publicaciones de ahora, que están teniendo mucho peso, porque es profecía. Cuando el enemigo ve que estás haciendo caso a las cosas de Dios, va a buscar la manera de fastidiarte la vida. Y dije, Dios, pongo esta situación, esta carga en tu mano, y yo me dedico a lo tuyo.
un día como el 8 de mayo, sí, el niño viene o viene su mamá con mi hijo a Tabasco desde México, sí, y me lo entrega. Desde el día 8 de mayo mi niño está conmigo. Entonces eso representa una victoria. Representa una victoria porque yo lo único que hice fue orar y mantenerme en los caminos de Dios. Sí. Y Dios se encargó de hacer y deshacer contra ella. Muchos no saben esto, ni siquiera mi familia. Pero cuando el día 1 de mayo dije, ¿sabes qué? Todo lo que me estás haciendo algún día, me voy a vengar. Sí, y creo que eso quedó registrado y lo acabo de compartir aquí. Eso tuvo sus repercusiones en el mundo espiritual y me alteró bastante. ¿Por qué? Después de una discusión que tuve con ella por teléfono. Sí, entonces que dije, bueno, ok, voy a dejar este asunto en las manos de Dios y Dios sabrá qué hace. Por acá en México se acostumbra que la mujer se lleva a tus hijos para chantajearte o para controlarte o para fastidiarte la vida. Así lo hacen acá en México, no sé en otros países. Sí, y eso es lo que estaba haciendo la mamá de mi hijo. Obtienen el poder a través de tus hijos. El diablo se va con todo. Sí, entonces hice ese juramento. Sí. 6 años después tuve que perdonarlo. Y ahí fue otra enseñanza. Pero ¿a qué voy con esto? Sí, que tienes que dejar tus cargas en las manos de Dios y Dios sabrá qué hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Simplemente le soltó a los demonios. ¿Cómo sé que hizo eso? Simplemente porque el niño se puso rebelde. El niño se levantaba a medianoche mencionando mi nombre, ¿sí? Llorando, se le puso rebelde a ella, le tiraba los juguetes en la cara, ¿sí? Y simplemente yo entendí que Dios le soltó a los demonios a esa mujer para que se fastidiara de mi hijo y luego me lo entregara. Y así fue. Y así pasa con aquellos que están en desobediencia, como lo pasó al rey Saúl. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le mandó a un demonio de parte de Dios, ¿sí? O sea que nadie se lo podía quitar. Entonces Dios mandó a David para, por medio de la alabanza o de la música o el toque de un instrumento, ¿sí? Se calmara. Y eso es mucha revelación ahí. ¿A qué voy con todo esto? Que la mamá no sabía, ¿sí? por qué mi hijo se levantaba a medianoche, llorando y mencionando mi nombre. Y se le ponía, la mamá no entendía eso, por qué a medianoche el niño se levantaba, llorando, mencionando mi nombre. No entendía eso, ella nunca supo, creo que sí lo supo después, si no me recuerdo, eso lo dije. El niño se levantaba a medianoche, llorando, ¿sí? de su cama, porque yo durante 3 días me ponía a llorar en mi cama, ¿sí? preguntándole a mi hijo en el espíritu, hijo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Sí? ¿Estás bien? Eso lo compartí 7 días antes, en mi video, cuando estoy en un autobús, yendo a Comacargo a comprar mercancía. Dios me manda un hombre y por medio de una alabanza me dice, aunque todos te dejen, yo no te abandonaré. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Sí. Entonces, por esa razón es que mi hijo se levantaba a medianoche llorando en su cama, porque yo le hablaba en el espíritu. Eso tú lo puedes hacer. Eso es real. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que al diablo se le ganó la guerra. Sí. Haciendo la voluntad de Dios. Falteque. Haciendo la voluntad de Dios. Estudiando y compartiendo información. Porque esta información que estamos compartiendo, que es por medio del don de profecía, tiene mucho peso. Sí, 2 años después tiene mucho peso por los eventos que están suscitándose en el mundo con la guerra. Una vez que la mamá me trajo a mi hijo, vino una persecución.
y eso ella lo sabe. Una persecución donde ella pagaba a personas para que me fueran a buscar. Entonces, y entonces yo sabía que estaba viviendo lo mismo en una cierta manera lo que vivió Jesús. ¿Qué fue lo que vivió Jesús en su niñez? Una persecución. ¿Qué fue lo que vivió Jesús durante su ministerio? Una persecución. Entonces, lo que yo viví durante este tiempo, sí, después que decidí separarme de mi mujer, fue una persecución. Entonces, todo cristiano tiene que ser perseguido. Y aquí es donde vamos con los acontecimientos que se están dando y que se van a dar, ¿sí? Antes, durante y después de la guerra. Sí. Viene una persecución para los cristianos. Sí. Yo tengo 6 años desde 2013 como cristiano. Y a finalizar los 6 años, sí, que representan los 6.000 años, sí, donde Dios terminó su obra, sí, viene un reinicio. Entonces muchas personas como yo, sí, entiendo que así como yo en el 2013, empezaron a ser procesadas por Dios. Sí. Empezaron a ser procesadas por Dios. Ok, Isabel. Mira, te voy a presumir, Isabel, ¿eh? Mira, lo que te dije, ¿te acuerdas? Vamos a comprar el pastel, a la casa, no te preocupes. Bueno, ok, es que no, estaba en otra, había quitado. ¿Qué tal, Karim? Ok, ¿qué tal? Gracias, Karim, perdón. ¿Por qué hago este video? ¿Por qué lo estoy compartiendo? Porque personas como yo desde 2013 hasta el año de hoy, 2019, después de 6 años, muchas personas fueron preparadas o entraron en un proceso antes de que vinieran los juicios de Dios. Sí, entonces mi testimonio, sí, con lo que pasó durante mi proceso, una vez que decidí abandonar a mi mujer o dejar a mi mujer, porque esa mujer no era de Dios, Dios no la había entregado, yo no le había pedido permiso, sí, ¿qué es lo que hace Dios? Aparta, sí, y al hacer eso, que es el primer gran mandamiento, obedecer a Dios sobre todas tus cosas, o amar a Dios, sí, sobre todas las cosas. ¿Cómo amas a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Cuál fue su mandamiento que me dio a entender, o que me dijo directamente por medio de un encuentrista? Cuando fui por segunda ocasión a mi encuentro, me dijo: lee Esdras 10. Esdras 10 que enseña, donde Dios les dice al pueblo de Israel que se aparten de las mujeres gentiles, porque habían quebrantado su ley. Entonces Esdras 10 enseña, sí, que los israelitas tuvieron que dejar a su mujer y a sus hijos, sí, por seguir a Dios. Entonces Dios te pone a escoger: o me amas a mí o amas a tu esposa y tus hijos. ¿Qué eliges tú? Eso es lo que enseña Esdras. Si cuando esa enseñanza llegó a mí, cuando fui por segunda vez a mi encuentro, sí, en el 2016, si no mal recuerdo, fue muy dura. Entonces cuando yo dije ok, cuando entendí que yo tenía que hacer eso, viene una guerra contra mí y yo empiezo a ser procesado. Y durante ese proceso, sí, la mamá de mi que se lleva a mi hijo, sí, pido a Dios que toma control, me lo devuelve Dios a mi hijo, sí, y empieza una persecución de parte de ella. Sí, al finalizar la persecución de parte de ella hace poco, sí, ahora el 8 de marzo, sí, compartí eso en mi Facebook. Sí, Dios me da a entender, ¿sabes qué? Ahora tienes que perdonarla, ¿sí? ¿Y por qué tienes que perdonarla? ¿Por qué? Porque simplemente todo el mal que ella quiso hacerte a ti, sí, siendo mi hijo, sí, todo ese mal fue para ella. ¿Cómo que fue para ella? Sí, porque ella quiso destruir tu vida. Ella te persiguió, ella te demandó, ella te buscó, aún con la autoridad, y yo te resguardé. Yo te cubrí, yo te protegí. Sí, entonces todo el mal que ella quiso hacerte a ti se volvió contra ella. ¿Cómo así? Sí, ve su vida como la tiene. Fue destruida
por lo que ella misma me comenta, su vida fue destruida. Sí. Lo mismo que ella hizo contigo, sí, yo permití que sucediera con ella. ¿Qué pasó conmigo? Te deshizo la vida. Ah, ok. ¿Qué pasó con ella? También pasó lo mismo. A ella se le deshizo su vida. Entonces, ten cuidado cuando te vayas en contra de un hijo de Dios. Él no quiere entender todo eso. Sí. Entonces, cuando yo entendí el pasado 8 de marzo, después del 8 de marzo que dije hasta aquí, sí, Dios me entró en un proceso conmigo, el último proceso, bueno, el penúltimo. Acabo de tener otra enseñanza, donde me dice, ahora tienes que perdonar, porque yo, tu Dios, ya la perdoné, ahora tú tienes que perdonarle. Ok, y empieza una etapa de restauración en mi corazón, sí, donde enseña, sí, donde Dios me enseñó a perdonar, sí, y después de perdonar, lo último que me enseñó ayer, antier, fue la compasión, tener compasión de las personas. Entonces, después de que ella me persiguió, sí, que yo viví una persecución donde Dios me guardó, sí, ¿qué es lo que viene? El perdón. Sí, entonces tú como cristiano, sí, una vez que eliges seguir a Dios, sí, viene, o hacerle caso a Dios, viene una etapa de persecución o de proceso en tu vida, como lo fue en mi vida. Sí, al finalizar 6 años, sí, de haberme bautizado, sí, Dios empieza, sí, a cumplir las promesas, entiendo yo, sí, que Él te hizo durante los 6 años o el tiempo de tu preparación. No quiere decir que tú que me ves también vas a vivir 6 años siendo procesado, pero en mi caso, los 6 años que fui procesado, y aún sigo siendo procesado, se me sigue dando enseñanzas. Esos 6 años tiene que ver simbólicamente con los 6 años de prueba que habla el libro de Melquisedec. El libro de Melquisedec enseña que al finalizar los 6 años de prueba, en el año 7º viene el Mesías. Entonces, ¿para qué son esos 6 años de prueba? Esos 6 años de prueba es precisamente para pulir tu carácter, para que tengas un carácter conforme a Jesús. Entonces, esos 6 años son simbólicos, ¿sí? No necesariamente 6 años tienes que ser procesado. Tal vez sea más tiempo o menor tiempo. Todo depende de tu obediencia. ¿A qué voy con todo esto? Sí, todo está conectado. Sí, con el libro de Melquisedec, con la Biblia, con los tiempos que estamos viviendo. Todo está conectado. Sí. 6 años han pasado desde que me bauticé y hoy cumplo 2 años conmigo. ¿Qué puedo resumir, sí, de todo esto que hemos vivido el Peque y yo? Es que después de ser perseguidos, sí, por obedecer a Dios, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado y sigue firme su palabra. No nos ha abandonado. A pesar de que no he querido hacer videos, sí, a pesar de que me he negado el ministerio, sí, Dios sigue cumpliendo, es fiel y verdadero. Sí, entonces, mi testimonio está ligado, sí, a los 6.000 años que habla la Biblia, por el libro de Melquisedec, que al finalizar, sí, los 6.000 años viene un reinicio y vienen 6 años de prueba. Sí, durante los 6 años de prueba va a ser durante la tribulación. Sí, ¿qué tiene que ver con mi testimonio? Que mi testimonio enseña que una vez que tú obedeces el primer gran mandamiento de Dios, el enemigo se te va con todo. Sí, y tú tienes que ser obediente para que Dios te vaya guardando de todo el mal que quieren hacerte. Entonces, una vez que tú obedeces a Dios, sí, en cumplir el primer gran mandamiento, sí, viene una persecución, viene una persecución como vino hacia mi vida, sí, donde la mamá del Peque se va con todo contra mí. Entonces, lo que viene para la iglesia, sí, es una persecución. El libro de Hechos, sí, los primeros 7 capítulos del libro de Hechos enseña
que, que los apóstoles, sí, se habían acomodado en su país. Sí, lee Hechos 1 al 7. En el capítulo número 8, ¿qué es lo que hace Dios para que se cumpla su palabra? Sí, manda a Saúl o a Shaul, Pablo, sí, y los persigue. Y de esa manera Dios los saca de su comodidad y los manda a predicar. ¿A dónde? Sí, hacia las demás naciones. Entonces la guerra nosotros sabemos que tiene muchas finalidades. La guerra es para deshacerse del pueblo cristiano, pero la guerra también es para que Dios aparte el trigo de la cizaña. Eso tiene que ver como publicación que acabo de hacer. Sí, la guerra es para que se cumpla la palabra de Dios cuando dice que hay que hacer discípulos, que hay que ir a evangelizar para que venga finalmente el Mesías al 7º año de los 7 años de tribulación que enseña la Biblia, libro de Daniel y libro de Melquisedec. Eso es lo que enseña el libro de Melquisedec y la Biblia. Entonces la guerra es para que el cristiano, sí, en medio de la persecución, vaya y haga lo que enseña la Biblia. Entonces todos aquellos que entramos dentro del proceso de Dios desde 2013 al 2019, como ejemplo yo, sí, ya vivimos, sí, un adelanto de lo que viene para el mundo. Porque durante estos 6 años desde mi bautizo, sí, Dios te va metiendo de una prueba a otro o de un ciclo a otro, sí, y permite las pruebas y las tentaciones en ti, pero sobre todo las pruebas, para que tú vayas tomando confianza en Él y entiendas y sepas cómo es que Él se mueve. Entonces todas aquellas personas que aún no tienen una comunión con Dios, sí, les va a ser difícil entender esto. Pero aquellos que ya hemos sido procesados, sí, hemos sido procesados, ¿no fue el peque? Sí, ya entendemos, sí, lo que viene. Entonces no nos viene por sorpresa, no nos va a tomar por sorpresa lo que viene para el mundo. ¿Por qué? Porque ya fuimos procesados durante estos 6 años. Sí. Entonces, ¿cuál era la intención? Que durante los 120 jubileos de parte de Dios, la intención de parte de Dios durante estos 120 jubileos o el tiempo de gracia era que tú fueras desarrollando una confianza en Dios, para que cuando venga la persecución sepas lo que viene, sepas cómo actuar. ¿Ya? ¿Ya, papi? Oye, tu mochila. ¿Dónde? Los zapatos. Sí, me lo llevé en la mochila. Vale, gracias. Ya, papito, vámonos. Bueno, el peque saluda. No saques la lengua. A ver, ven para acá. Todo abrazado. Oh. ¿En mi zapato? Ahí están tus zapatos. Yo quiero ver estatura. ¿Captura? Sí, allá. ¿Quieres ir al cine? Al cine. ¿Al cine? ¿Cómo tiene que ir al cine? Bueno, este es un día de... Bueno, el domingo salimos, hoy nuevamente, y pues bueno, hoy era un día importante que teníamos que festejar el pequeño. Abajo, papi. ¿Sí? No, aquí no. Me No. da sed. Ah, sí. Sí, tienes que sentarte aquí. Quiero sed. Yo tengo sed. Ay, ¿qué quieres? Dame. ¿Quieres refresco? Yo tengo sed. Mira, aquí hay refresco. ¿Sí? ¿Vas a pedir algo? Copa. ¿Coca? Mira, hay de esto. Qué feo. ¿Qué vas a querer? Hay capuchino y hay esto. ¿Qué vas a querer? ¿Me voy a tomar? ¿Qué vas a querer? ¿Refresco? ¿No quieres nada de esto? ¿Pastel? Mira, ahí hay más. Mira, ahí hay eso, mira. ¿No quieres nada de eso? ¿No? ¿No quieres, papi? Ahí, te hablo. ¿Qué? ¿No quieres? ¿Ah? ¿Chocolatito? Yo voy con niños, ya estaba. ¿Quieres qué? Yo voy con los niños. Los niños. ¿Qué tal? ¿Sí? Mira, estos
¿Ah? ¿Que si al cine? Yo quiero más. ¿Quieres qué? Quiero más bebida. Espérame. Ahora sí, dime qué quieres. Ey. Un botella, pero Ok, bueno. ¿Qué quieres otro refresco? Coca de refresco. ¿Quieres refresco? Coca de refresco. Solo a cámara. Coca de refresco. Coca de refresco. ¿Quieres coca? Baja los pies. Ok, voy a pedir un refresco para el peque. Si me das otra manzana, por favor. Siete, papi. Ten. Bueno, hay videos. Bueno, te voy a tener que finalizar este video, pero bueno. A ver, vamos a ver qué fue lo que... ok, el tema, sí es cierto, el tema de hoy es el profeta. Ok, sí, por favor. Papi, está mi amor. Ahí, niño. Ahí está. Síguele, síguele. Ah, da, a ver, la mesa. Ya. Ok. Bueno, el tema de hoy es el don de profecía, el profeta y el tiempo de su cumplimiento, la formación de un Cristo, sí, o un ungido. ¿Ay, mi amor? Ok. Voy a tratar esto rápido. Sí, hoy puse abajo. A ver si se ve. Ok, ahí está. El don de profecía, el profeta y el tiempo de su cumplimiento, la formación de un Cristo, un ungido. Sí, bueno. Puse que al escudriñar, en este video puse, al escudriñar la fecha y la revelación que hay entre ese evangelista, Héctor Pérez, ¿sí? Conmigo, ok, este es el tema importante, sí, durante este tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú entras en el proceso? Cuando tú entras en el proceso, Dios no te deja solo, Dios te designa a un siervo de Dios, como Dios lo hizo en el principio con Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Sí, es lo que hizo Dios. Dios mandó a Jesús y por medio de Jesús entregaba su palabra. Sí, y por medio de Jesús también entregó lo que es el Espíritu Santo. Sí. Saludos, Dominique. Entonces, esto te va a gustar, Dominique. Qué bueno que apareciste por ahí. Cuando... Ok, estamos ahí. Es que no tengo un trípode, un soporte para poner celular. Sí, ok, vamos a hacerlo así. Bueno, tengo que ir al cine con el peque. Cuando tú obedeces el primer mandamiento, viene una persecución, ¿ok? Ya así llevamos dos cosas. Sí, entonces durante el tiempo que tú eres perseguido, Dios te pone una persona para que por medio de ese siervo, sí, te entregue palabra, ya sea palabra de confirmación, ya sea palabra de confirmación o palabra o te motive, ¿sí? O XY, o sabiduría, entendimiento. Saludos, Andrea. Saludos. Entonces, volviendo al tema, cuando tú obedeces a Dios, se te viene el mundo encima, se te viene el enemigo con todo. ¿Sí? Va a querer fastidiarte la vida para que dejes el llamado o para que sueltes el proceso. ¿Cómo intentó hacerlo el enemigo conmigo? Lo intentó hacer por medio de mi hijo. ¿Cómo? Cuando lo intentó hacer por medio de la mamá, cuando se llevó a mi hijo lejos de mí. Entonces el enemigo se te va con todo. Entonces cuando tú permaneces en el camino de Dios, ¿sí? Y entregas tus cargas a Dios, yo ya no podía hacer nada, ¿sí? Dios te responde o te respalda. Sí. En mi caso, pongo como ejemplo mi testimonio que tiene que ver con el aniversario del día de hoy. Sí, amor. Sí. Pero en tu caso puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser, es diferente en cada persona. Pero el principio es el mismo. Tienes que dejar las cargas o los asuntos mundanos o tuyos
en Dios y Dios resolverá. Tú tienes que permanecer o seguir en el proceso o en el camino de Dios. Entonces una vez que tú obedeces a Dios y guardas el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pum, ¿qué es lo que hace el enemigo? Se va contra ti y viene una persecución. Sí, empiezas a una etapa de proceso, donde empiezas a vivir tu desierto. Después de eso, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no te abandona ni te deja solo. ¿Sí? Te direcciona con un profeta o con un siervo o con un evangelista o con quien sea. Dios te asigna una persona como lo hizo con Jesús. Papi, te vas a caer. ¿Qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué hizo Dios en la antigüedad? Dios mandó a Jesús para darnos su palabra, su correcta interpretación y sobre todo su Espíritu Santo. Entonces se cumplió en mí un principio, ¿sí? Donde Dios me direcciona con Héctor Pérez, ¿sí? Vamos, 3 cosas importantes. Primer gran mandamiento, obedecer a Dios. Primer gran mandamiento. Segundo mandamiento, viene la persecución, ¿sí? El tercer punto es que Dios te asigna una persona. Y eso tiene que ver con el tema que está aquí en este video, ¿sí? Porque una vez que tú entiendes, ¿sí?, ese principio de Dios, que Dios se direcciona, que Dios te manda palabra a ti, ¿sí?, por medio de uno de sus siervos, en mi caso fue un pentecostal, contigo puede ser un adventista, puede ser un católico, puede ser un cristiano, no sé, X, o a una persona que no está dentro del sistema religioso. Eso se encarga Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa después que tú entiendes que Dios está estableciendo una comunicación contigo, ¿sí?, y te asigna a un evangelista, como en mi caso, o a un siervo suyo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se va con todo contra esa persona que Dios te ha asignado a ti para darte palabra, como lo hizo en su momento con Jesús, el enemigo. Sí, se fue con todo contra Jesús. Sí, lo mismo pasó conmigo. Sí, una vez que yo entendí, papito, te vas a caer, siéntate bien, por favor, no te voy a llevar al cine. Siéntate bien, compórtate. Papi, ¿quieres esto? Mira, come un pastelito, mira, está rico. Se chifla, ten. ¿No quieres? Ok, bueno. Una vez que el enemigo se da cuenta que tú entiendes que Dios está estableciendo una comunicación contigo, se va con todo contra esa persona, como lo hizo con Jesús, para que su palabra no llegue a ti. ¿Qué es lo que hizo el enemigo con el evangelista Héctor Pérez? Simplemente Facebook, después de 3 videos que estoy compartiendo aquí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Facebook? ¿Sí? Le canceló su cuenta de Facebook. ¿Sí? O sea, el enemigo se fue con todo contra esa persona para que Dios no estableciera una comunión contigo. Y fue lo que pasó con el evangelista Héctor Pérez hace 2 años, en 2017. Y es lo que compartí aquí. ¿Sí? Entonces tú siempre debes de orar por la persona que Dios te ha asignado. ¿Sí? Lo que dice la Biblia, oren por los apóstoles o por tu pastor. ¿Sí? Eso es lo que pasa después que tú entiendes que Dios ha establecido comunión contigo o comunicación contigo por medio de uno de sus siervos. ¿Sí? El enemigo se va con todo contra él. Entonces, cuando yo entendí, y por eso puse en uno de mis videos, fueron 3 videos. El primer video fue el 1 de mayo. Aquí está la computadora. ¿Ok? Esta es la computadora. El 1 de mayo, sí, Héctor Pérez publica: no te van a devorar. O sea, refiriéndose a los leones. Sí, el segundo video lo hace el miércoles 3 de mayo, 3:39 de la tarde. Sí, donde dice Héctor Pérez: te dice el Señor, no te podrán hacer frente. Y ahí, en ese video, sí, que acabo de compartir aquí en mi Facebook abajo, a ver, ok, vamos aquí, en este video, ok, el tema es el don de profecía, el profeta y el tiempo de su cumplimiento, ok. Ok.
Entonces, este video, ¿sí? Hacer frente. El Espíritu de Dios habló a mi espíritu y me dijo, le vas a hablar. Entonces, en ese video, yo escribo lo siguiente, ¿sí? Dios, ¿qué pasa? ¿Acaso has designado en tu soberanía a este varón para darme palabra? ¿Acaso estás atento a lo que me pasa en mi vida? ¿Has escuchado acerca de mi hijo? Podrán raptármelo y decir en su corazón, es que no te lo quiero dar. Esta palabra, es que no te lo quiero dar, sí, lo escribió. Esa palabra, es que, óyeme, siéntate bien, por favor. Siéntate bien, siéntate bien. Siéntate bien, sí. Siéntate bien y ponte los zapatos, por favor. Ok, entonces levanta los zapatos, ¿sale? Cuando pongo aquí mi publicación, es que no te lo quiero dar, sí. 12:51 de la medianoche, 12:51, sí, de la medianoche. Esa palabra lo escribió su mamá, sí. Y esa palabra lo puse ahí, me lo mandó por WhatsApp. Entonces puse así, ¿no? Sí. Es que no te lo quiero dar. Y le pongo y escribo, ¿quién se han creído? La mujer insensata con sus manos destruye hogares, pero con su lengua destruye corazones. ¿Permitirás que mi corazón sea mancillado y tu templo destruido? Dime, ¿tu palabra acaso no será cumplida? ¿Tu palabra es letra muerta? He dejado esto en tus manos, confío en tu justicia. Sé que para todo hay tiempo. Eclesiastés 3:3. Y su tiempo deseo que ya se acabe. No tolero la burla y el orgullo. No tolero la burla y el orgullo. ¿Permitirás que yo sea burlado y mi vestidura escupida? Te recuerdo, Padre, una vez más tu palabra que un día me diste. Isaías 41:10-11. Otra vez. ¿Qué fue, papi? Otra vez. ¿Quieres ir otra vez para allá? Ajá, otra vez. Allá nos vamos. Ok, bueno. El peque, siéntate, papá. Siéntate, por favor. Entonces, cuando yo entendí el pasado 3 de mayo de 2017, sí, eso, sí, ¿qué es lo que pasa? Sí, hace otro video, Héctor Pérez. Sí, fecha el día 3 de mayo, ese mismo día, a las 8:43, como es de costumbre. Sí, dice Ana tu Samuel nacerá. Que nosotros compartí en mi anterior publicación, que se está refiriendo, ¿sí?, a Apocalipsis 12, lo que está dando a entender también es que todas aquellas mujeres estériles que no podían dar hijos, ahora en este tiempo lo van a dar. Y esos hijos que van a dar son hijos como Samuel, como profetas. Sí, de eso trata. Ese es el mensaje oculto que hay en esta palabra, en este video, y que a mí se me dio a entender, que tiene que ver con Apocalipsis 12. ¿Qué fue, papi? ¿Quieres ir otra vez allá? ¿Sí? Ok. Ven. No, pero ahorita vas a caminar. Bueno, el peco tiene que llevarlo otra media hora. Ven para acá. Ok, va de nuevo. ¿Otra media hora? Oh, sí. ¿Sí? 2 veces. Llevan 3 veces con esta. ¿Sí? Bueno. Ajá, 2 veces. Ok, otra vez. Ahí está el muchacho. 2 veces. Otra vez, amigo. ¿Te puedo pagar ahorita? ¿Ahorita que vengas? ¿Sí? Ok. Ya, tráigame. ¿Dónde? Alan, ¿verdad? Alan, sí, Alan. Entonces, ok. Ya, papi. Apocalipsis 12, sí, es lo que da a entender con esa publicación, con ese video que dijo Héctor Pérez, sí, donde Ana, tu Samuel nacerá. Entonces quedaría debiendo 50. A ver, mira, a ver, espera, es que sí, ¿qué tal? Esa, una vez. Vale, gracias, te lo hago. Bueno, ahí está. Entonces, eso da a entender, Apocalipsis 12,
¿Por qué? Porque Apocalipsis 12, la señal en el cielo de la mujer o la virgen vestida de sol, sí, da a entender que va a dar hijos, sí. Pero recordemos, el Antiguo Testamento solamente los judíos, sí, o las mujeres podían dar hijos que eran judías, no así las gentiles. Entonces, Apocalipsis 12 te está hablando más que nada de las mujeres gentiles que se han unido al pacto de Jesús, de Dios a través de Jesús, y que en esta última generación, sí, al cumplir los 6.000 años, esas mujeres, sí, al entrar en el pacto de Dios a través de Jesús, ahora sí van a poder dar como Ana, sí, mujeres, como Ana, que era una mujer estéril, hijos, como Samuel, o sea, profetas. ¿Y qué es lo que hacía Samuel? Es otra interpretación que no creo que no es como lo enseñan las iglesias, donde la mujer representa a Israel, sí, y el hijo representa el niño que van a nacer es la iglesia. No, sí, porque Apocalipsis 12 te está direccionando al último tiempo, al tiempo del fin, al último pacto. Una vez que tú obedeces a Dios, sí, primer mandamiento, viene una persecución. Dios no te deja solo, te manda un evangelista para entregarte palabra. ¿Qué es lo que hace el diablo? Se va contra el evangelista o contra el siervo de Dios por el cual Dios estableció una comunicación contigo para darte palabra de confirmación o de sabiduría o de lo que sea. Sí. Entonces, cuando yo entendí que Dios había establecido una comunicación conmigo, sí, el enemigo se va con todo contra el evangelista Héctor Pérez y le bloquea la cuenta de Facebook. Él nunca se enteró de eso. ¿Por qué? Porque en el video no te van a devorar. Sí, Dios mandó unción a través de su palabra. No solamente mandó unción, sino mandó autoridad. Y eso es muy poderoso. No todos lo entenderán. Entonces, a lo que voy aquí, sí, es que el don de profecía, sí, Dios lo deposita en ti. Sí, y ¿por qué hago este video, sí, de aniversario de mi hijo? Estoy compartiendo parte de mi testimonio, sí, porque es lo que se está desatando o lo que está por venir para la iglesia, que viene un tiempo de persecución. Pero ¿por qué yo lo estoy haciendo este video? ¿Por qué? Porque ahorita viene un tiempo de prueba o de persecución para la iglesia, sí, y es necesario que entiendas que Dios, así como lo hizo conmigo, sí, por eso estoy compartiendo mi testimonio y estoy mencionando a Héctor Pérez, así como Dios hizo conmigo, que me dirigió hacia un evangelista como Héctor Pérez para darme palabra, ya sea de aliento o de confirmación, sí, así mismo lo va a hacer durante este tiempo de prueba o de persecución o de desierto para la iglesia. Por eso estoy mencionando o compartiendo toda esta información. Sí. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto? Porque durante este tiempo, sí, que viene de persecución para la iglesia, si tú no entiendes que Dios puede utilizarte a ti, que me estás viendo, sí, para dar por medio del don de profecía un mensaje, sí, de advertencia para que te prepares para lo que viene. Ya compartimos anteriormente en mi anterior video, donde dice Héctor Pérez que el don que procuremos todos los dones, pero sobre todo el don de la profecía. ¿Por qué? Porque por medio del don de la profecía, Dios te advierte o le advierte a la iglesia de los planes que el enemigo tiene contra ti. Entonces, si tú no entiendes, sí, porque, por ejemplo, hay iglesias como la Bautista, por ejemplo, que dice que el último profeta fue Juan. Entonces, si tú tienes ese pensamiento de que no hay más profetas, sí, entonces no vas a comprender o no vas a querer escuchar, sí, o hacer caso de mis publicaciones, sí, o simplemente si tú no comprendes esto, sí, aunque Dios te mande a una persona, quien sea su siervo o a unas propias piedras, sí, palabra profética para que te prepares, tú no lo vas, si tú no entiendes eso, tú no vas a hacer caso. Sí,
todas las publicaciones que he hecho hasta ahorita, sí, como mi ejemplo, mi foto de portada, donde te dice que el día 1 de mayo, el día 5 de mayo, tiene que ver con rituales de los Illuminati y que te están anunciando que van a establecer el nuevo orden mundial. Si tú no entiendes lo que yo estoy compartiendo, sí, como que te estoy diciendo que viene una guerra para Israel y que el libro de Melquisedec enseña que en las fiestas de otoño, sí, viene la liberación para Israel, conforme enseña el libro de Melquisedec, sí, que lo que vivió Lot, sí, cuando Dios lo libertó a través de Abraham, sí, Abraham representa el sacerdocio de Melquisedec. Sí, es una sombra de lo que viene para Israel, sí, y es una sombra de lo que Dios va a hacer a favor de Israel, sí, donde viene una guerra contra Israel y que al finalizar las fiestas de otoño viene una liberación para Israel, sí, esto lo enseña el libro de Melquisedec. Si tú no entiendes eso, sí, no vas a vivir como mucha gente vive dentro de las iglesias, sí, nadie sabe ni el día ni la hora. Sí, o solo Dios sabe qué es lo que va a suceder, ¿sí? O sea, si tú no entiendes el don de profecía, te va a tomar por sorpresa los acontecimientos que vienen para el mundo. Entonces, este video se dice el don de profecía, el profeta y el tiempo de su cumplimiento, la formación de un ungido o de un Cristo. Todas las publicaciones que yo he compartido durante mi tiempo, sí, en que he sido procesado, sí, muchas publicaciones no tienen sentido, sí, porque aún no es el tiempo, porque la profecía tiene su tiempo de cumplimiento, mas sin embargo a Dios le interesa que de continuo estemos soltando la palabra o el mensaje de advertencia, para que cuando llegue el tiempo asignado para que esa profecía se cumpla, ¿sí?, todos aquellos que escucharon, ¿sí?, la profecía o mensaje de advertencia, ¿sí?, a Dios le interesa que lo estés repitiendo o diciendo o indagando o profundizando más en el tema. A Dios le interesa que tú hagas eso para que cuando venga el tiempo de su cumplimiento no te tome por sorpresa. Para eso es el don de profecía. Entonces, ¿cómo vas a reconocer tú a un profeta o a un siervo inútil, sí, que por medio del don de la profecía, a través del Espíritu Santo, Dios te está anunciando algo? ¿Sí? Porque, ¿cómo vas a distinguir a un falso profeta o a un verdadero profeta o de Dios? ¿Cómo lo vas a distinguir en estos tiempos? Sí, Jesús nos vino a enseñar la manera en que tú vas a reconocer a un verdadero profeta. ¿Cómo? Por medio del camino que Jesús nos enseñó. ¿Cuál fue el camino que Jesús nos enseñó? Sí, a través de muchas tribulaciones, como Él vivió. Sí. Entonces, una persona que ha sido procesada, sí, o encarnó la figura de Jesús, sí, que superó las tentaciones como las superó Jesús, es, si tú ves por su testimonio, sí, que ha vivido, sí, lo que Jesús vivió, sí, entonces Él es un profeta y Dios puede utilizarlo por medio del don de la profecía. ¿Por qué es importante esto que te estoy compartiendo? Porque vienen tiempos difíciles, sí, donde yo voy a seguir estoy haciendo y voy a seguir haciendo publicaciones, sí, y es importante que tú entiendas, sí, cómo es que Dios forja, levanta o forma a un profeta. Sí, un profeta no se manda solo, sí, un profeta sí lo respalda o da testimonio de él Dios. Entonces, en mi caso, vas a ver que mis publicaciones, sí, las publicaciones que yo haga, sí, se van a ir confirmando, ya sea por medio del mundo secular, las noticias, sí, con los eventos que vayan sucediendo, sí, como lo que está pasando ahorita, sí, que me ha confirmado los estudios o los videos que he hecho anteriormente, sí, y otra es que Dios te va a dar entendimiento o te va a confirmar, sí, que mis estudios, sí, están hechos por medio del don de profecía. ¿Cómo te vas a dar cuenta? A través de Héctor Pérez.
Porque a Héctor Pérez Dios lo utiliza para darme confirmación o para dar confirmación de lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo mismo dijo Jesús, ¿sí? Mira, quien da testimonio de mí es el Padre, ¿sí? Entonces, Dios puede dar testimonio de ti a través de una persona que Dios ha elegido. En este caso, Héctor Pérez, sí, confirma las enseñanzas o videos o estudios que yo comparto en mi Facebook. Sí, entonces tú comparte este video para que puedas diferenciar, ¿sí? A un falso, a un verdadero profeta de Dios por medio del don de la profecía. Porque se van a levantar falsos profetas y falsos ungidos como se han levantado desde la antigüedad, pero la diferencia es que esos falsos ungidos que ya están operando o falsos profetas, sí, van a desviar de la verdad durante este tiempo de tribulación que viene, sí, y si tú no entiendes cómo es que Dios levanta un profeta por medio de las tribulaciones o del camino que Jesús enseñó, si tú no entiendes eso, vas a caer, sí. Los libros de Melquisedec, el libro de Melquisedec y los demás libros que yo menciono están fuera del canon, sí. Y vas a ver, así como yo, sí, a varios, sí, porque no soy el único que Dios está levantando para esta última, para este tiempo del fin. Hay muchos que siguen, sí, en el bajo perfil, o sea, que no son conocidos. Pero va a llegar un momento en que Dios los va a dar a conocer y los va a utilizar. Sí. Viene, sí, un tiempo de confusión para todos aquellos que están dentro del sistema religioso. Sí, Dios está diciendo, salgan de las iglesias, sí, porque viene juicio para las iglesias. Entonces, ¿dónde te vas a congregar? Sí, viene un tiempo de confusión donde los falsos profetas o falsos ungidos, sí, van a hacer lo posible para que tú caigas en apostasía, sí, y vayas a la perdición. Entonces, el tema, por ejemplo, sí, del hermano Fausto y yo, sí, notarás que va a haber personas como yo que fueron procesadas fuera de las iglesias, sí, que mi formación fue fuera de las iglesias. Asisto a iglesias, voy, me gusta más, sí, ir a las iglesias donde alaban a Dios, y voy, mas mi formación no fue dentro de una iglesia, todo lo contrario, tuve que salir de la iglesia cuando yo entendí que la Biblia hablaba de otros libros, menciona otros libros, y cuando yo empecé a estudiar esos libros, en automático la iglesia me desechó, me corrieron de la iglesia. Me decían, es que tú tienes mucho conocimiento, ¿qué haces aquí? Y me lo dijo un hermano de un pastor a quien yo estimo mucho. Entonces, así como yo, Dios ha ido formando personas o siervos inútiles, les digo yo, me incluyo, ¿sí?, para este tiempo del fin, que van a confrontar a los falsos pastores o falsos cristos ungidos que están dentro del sistema religioso. O sea que viene una confrontación, claro que viene una confrontación. Y si tú estás en medio, donde no tienes ni conocimiento de la Biblia, y ni aún mucho menos de lo que mencionan los otros libros, ¿sí?, que menciona la Biblia, si tú no tienes conocimiento ni de la Biblia, y mucho menos tienes conocimiento de los otros libros que menciona la Biblia, entonces tú vas a entrar en una confusión, ¿sí? Y aún de aquellos que Dios, voy a compartirlo así, y aún de aquellos que han sido formados fuera de la iglesia, ¿sí?, por Dios, por ejemplo, hay contiendas, como lo hay ahorita actualmente con el hermano Fausto y yo. 15% de batería me queda. Sí, entonces hay contiendas, ¿sí? Entonces, como lo hubo en el principio con los apóstoles, que no descendió, ¿sí?, el Espíritu Santo hasta que todos se pusieron de acuerdo, entonces es normal, ¿sí? Entonces debes de entender que viene una confusión tremenda para el pueblo de Dios, ¿sí?, que están dentro de las iglesias,
y aún los que están fuera de las iglesias, ni se diga para el mundo, ¿sí? Entonces, es importante mi testimonio, es importante lo que sucedió con Héctor Pérez, ¿sí? Es importante para que tú entiendas cómo es que Dios forma o forja a un profeta, por llamarlo así, porque quien da los dones o administra los dones es el Espíritu Santo. Entonces, no quiere decir que mi ministerio es de profecía, no, ¿sí? Sino que el Espíritu Santo se encarga de ministrarte, puede utilizarte como profeta, puede utilizarte como evangelista, puede darte sabiduría para expresarte como evangelista, puede utilizarte para sanidades, o sea, pues tú puedes desarrollar todos los 9 dones espirituales, si no me recuerdo. Tú puedes desarrollarlo, ¿por qué? Porque tú no lo administra el Espíritu Santo. Entonces, entre más conocimiento, entiendo yo, o más práctica tengas, pero sobre todo conocimiento, Dios te va a seguir usando, Dios te utiliza más. Entonces, mi testimonio es importante, y lo que sucedió con Héctor Pérez, que es el evangelista o el siervo que Dios ha designado para mí, es importante que tú tengas este conocimiento o entendimiento. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de persecución para la iglesia, ¿sí? Y donde tú, si no tienes conocimiento de la Biblia y aún de los otros libros que menciona la Biblia, porque no están dentro del canon, ¿sí? Vas a entrar en confusión y no vas a saber distinguir a un falso ungido de Dios a un verdadero. No lo vas a poder distinguir si no tienes el conocimiento. Entonces, un profeta o un evangelista o un siervo inútil de Dios tiene que haber sido así como Jesús procesado, o sea, tuvo que pasar por muchas tribulaciones, ¿sí? No es como lo enseñan las iglesias, que van, o Cash Luna, ya un Maldonado, que vas a una escuela, a un estudio, toman los estudios bíblicos y después de tantos tiempo o meses ya te dan un título. Señores, perdón, eso no lo enseña la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que a mí no se me enseñó. A mí se me enseñó que tenía que encarnar la figura de Jesús, pasar por todos los procesos que pasó Jesús, ¿sí? Ser atribulado, ¿sí? Como ejemplo mi testimonio, para que yo desarrollara la confianza en Dios, y Dios al final del tiempo designado que Él tiene para mí, en este caso después de 6 años, Dios empiece a utilizarlo. O sea, no es así como te lo dan a entender las iglesias. Sí, en mi caso fue 6 años. En el caso del pueblo de Israel, toda una generación tuvo que perecer. Durante 40 años estuvieron dando vueltas y vueltas, sí, y al final esa generación murió. Entró la segunda generación, Josué y Caleb, sí, y fueron los que llegaron a la tierra prometida. Entonces, date una idea, sí, que no todas las personas que están dentro del sistema religioso o dentro de la iglesia son personas que Dios va a utilizar, porque tienes que ser procesado, y el tiempo de ese proceso depende de ti y de tu obediencia, ¿sí? Entonces, el don de profecía, el profeta y el tiempo de su cumplimiento, la formación de un Cristo, un ungido, depende de ti, ¿sí? ¿Cómo vas a distinguir a un falso o a un verdadero ungido de Dios? Sí, por medio de sus frutos, no de su poder o de los dones espirituales. No, vas a distinguir a un verdadero ungido de Dios, o profeta o evangelista de Dios, por medio de sus frutos, de su carácter, de la manera en que se te dirige a ti como cristiano, pero sobre todo hacia el mundo o hacia aquellos, sí, que no comparten la misma ideología, sabiduría, conocimiento o entendimiento, que es el caso del hermano Fausto conmigo, ¿sí? No son los mismos frutos, porque ni él ni yo hemos sido procesados de la misma manera, ¿sí? Y por ahí hay un asunto pendiente con el hermano Fausto. Entonces, ¿cómo tú que me estás viendo vas a discernir a un falso, a un verdadero ungido de Dios, o profeta o evangelista? A través de los frutos, pero también a través, ¿sí?, de las publicaciones, ¿sí? Porque las publicaciones que estoy compartiendo se están cristalizando. Sí, cuando yo te dije que el libro de Melquisedec enseña que el Mesías viene al 7º año y que vamos a estar durante 6 años de prueba, y que al finalizar los 120 jubileos, ¿sí?,
y que la señal en el cielo de Apocalipsis 12 fue en el 2017, entonces 2019 en adelante viene el tiempo del cumplimiento de lo que enseña la Biblia. Se empieza, ¿sí?, a desatar los sellos. Si entonces ahorita, ¿qué es lo que viene? Viene la guerra, sí, pero ¿qué viene? La liberación de Israel. Entonces, ¿qué viene? Viene, sí, la implantación o la construcción del tercer templo. Tiene que ver con todo lo que he compartido. Entonces, empezarás a notar que las publicaciones que he hecho durante mi tiempo de prueba, o sea, durante los seis años atrás, empiezan a tomar forma y empiezan a cumplirse. Esa es otra manera de que tú notarás, ¿sí?, y harás y sabrás discernir o diferenciar de un falso o un verdadero. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de prueba tú mantienes, ¿sí?, la enseñanza, no la distorsionas ni la cambias, ¿sí? Muchas publicaciones que yo he hecho se están cumpliendo, pero te darás cuenta que sigue manteniendo la misma línea, ¿sí? No cambian los argumentos. En cambio, alguien que es un falso profeta, ahorita dice una cosa y al rato la cambia. Y el que siempre ha sido dirigido por Dios se mantiene, la verdad no cambia, como el Padre. Sí, habrá personas, sí, que como ven que su palabra que dieron anteriormente no coincide con lo que están sucediendo, con los eventos que están sucediendo ahorita, empiezan a cambiar, ¿sí? Y ahí tú te darás cuenta, ¿sí?, sin dejar a un lado que durante el tiempo en que hemos sido procesados, Dios te va dando información, ¿sí? Por ejemplo, tal vez en un principio tú creíste que existía el rapto pretribulatorio, que la iglesia se iba antes de la tribulación, y no es así, ¿sí? El libro de Melquisedec enseña que al finalizar, ¿sí?, o al cumplirse los 7 años de tribulación, viene el Mesías y la iglesia se va. Eso enseña el libro de Melquisedec. Entonces, esa enseñanza del libro de Melquisedec confronta a la otra enseñanza donde dicen muchos evangélicos o cristianos que la iglesia se va antes. No, señor, no es así. Menciono eso como ejemplo. Sí. Entonces, durante tu proceso, Dios te va dando conocimiento, de a poquito, no te da todo. Sí, o sea, puede haber alguna variación, pero se mantiene la misma verdad. Sí, porque tú te vas puliendo. Sí, poco a poco vas adquiriendo mayor conocimiento y entendimiento. Sí, entonces, un falso profeta cambia sus argumentos de un día o de un año a otro. Así podrás también discernir. Entonces, 8:32, miércoles 8:32 de la noche, hoy es 8 de mayo de 2019, hoy cumplimos el Peque y yo 2 años. Sí, 2 años, sí, que representa para mí como cristiano, sí, por llamarlo así, victoria, donde el enemigo, sí, donde Dios arrebató de las manos de su madre o del enemigo a mi hijo y me lo entregó. Soy testimonio viviente de que cuando tú te enfocas en los asuntos de Dios y dejas tus cargas o tus problemas en la mano de Dios, Dios te responde. Eso se llama confiar en Dios. Es el proceso o el desierto sirve para que tú desarrolles una comunión o relación con Dios y desarrolles sobre todo la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. Emuná, confiar, creer, obedecer. Emuná, fe. Entonces lo dejo, sí, es lo que quería compartir, sí, que si Dios, que no se te haga raro, que cuando tú estableces una relación con Dios, Dios te direcciona hacia una persona para que por medio de esa persona Dios te confirme lo que tú has aprendido y Dios te entregue palabra, ya sea de sabiduría, de advertencia o de edificación o de motivación, ¿sí? Como lo hizo Dios conmigo a través de Héctor Pérez, ¿sí? Yo no elegí a un pentecostal. Yo tenía, por ejemplo, yo dije, ¿sabes qué, Dios? A mí nunca me hables en lenguas. O sea, pues yo lo dije. ¿Por qué? Porque yo veía muchas falsas manifestaciones del Espíritu Santo, como se ve ya sea en la iglesia de Cash Luna o en los pentecostales. Sí. Entonces yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? A mí no me des don de lengua. Yo no quiero que me hablen en lengua, ni me hables saludo a mí. Si me vas a revelar algo, revélame por estudio. Y por eso yo siempre me enfoqué en el estudio y yo siempre te voy a decir estudio. Sí, entonces yo no elegí a un pentecostal.
Sí, Dios me direccionó al evangelista Héctor Pérez, puertorriqueño, y que es, él es un pentecostal. ¿Y qué es lo que hace el Héctor Pérez? Habla en lenguas. Lo que yo le dije que no hiciera, Dios me direcciona con Héctor Pérez y me da una enseñanza a través de eso. ¿Para qué es el don de lenguas o hablar en lenguas? Sí, es para que Dios te revele, sí, secretos sin que el enemigo se entere. Sí, entonces el don de profecía y el don de lenguas va de la mano. Va de la mano para alguien que está desarrollando Dios como profeta. Espero darme a entender. Entonces es importante que dentro de la iglesia haya un siervo con el don de profecía. Es importante, porque por medio del don de profecía Dios te advierte, como yo lo estoy haciendo a través de mis publicaciones, de las cosas que están por suceder. Bendiciones, 8:35 de la noche, miércoles 8 de mayo de 2019. Espero que este video les haya servido para algo. Desde México. Hasta luego.